Continuamos analizando el tema de PDVSA en Venezuela. Le doy la bienvenida a Pedro Burelli, analista político, consultor financiero, ex directivo de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Nos acompaña en vivo desde Washington. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Iniciar preguntándote tu primera reacción sobre esta acusación ya formal, penal, contra el expresidente de PDVSA, exministro. ¿Cuáles son tus opiniones? Buenas noches, Mario. Para mí esto no es ninguna sorpresa, pero tengo la certeza de que fue una sorpresa para Rafael Ramírez. Yo creo que Rafael Ramírez no se ha ido dando cuenta desde hace mucho tiempo lo que le venía, y creo que se sintió que al ver negociada y que le dieron un margen y le permitieron escribir una carta de renuncia, en vez de que hubiera un despido sin carta, él yo creo que pensaba de que lo iban a dejar ahí, y parte de eso es su advertencia, que él dice: yo espero que no venga más nada. Yo creo que él, en todas las notas que ha escrito, los artículos que había escrito previo, me da la impresión que es bastante delirante. Creo que él no ha entendido la situación en que está, que es una situación que no es de ahora, no es una situación que se dio porque él criticó al gobierno en este momento. Esta es una situación que viene desde cuando Chávez estaba vivo, y ya habían peleas entre diferentes mafias por el control y por los negocios de PDVSA, y el grupo de Cilia Flores, hoy en día primera dama, intentaba hacer cosas en PDVSA que la suegra de Rafael Ramírez, que jugaba un papel preponderante en la parte jurídica de Petróleo de Venezuela, lo trataba de bloquear. Y esto se magnifica, Mario, cuando el 8 de diciembre del 2012 Chávez se despide del país, y al momento de decir: si a mí me pasa algo, apoyen a Nicolás, Ramírez juraba que él iba a ser el sucesor. Él estaba totalmente convencido. Inclusive hay rumores que hasta tenía una fiesta en su casa esa noche para celebrar que él iba a ser nombrado el sucesor, el heredero de Chávez. Y a partir de ese momento, obviamente, se acelera el proceso, termina saliendo de la vicepresidencia económica y de PDVSA, lo nombran canciller, lo sacan de la Cancillería, y es el gobierno de Cuba el que le exige a Maduro que no lo deje desasistido, sin inmunidad, sino que lo proteja, mandándolo como embajador en Naciones Unidas. Un nombramiento a regañadientes para Rafael Ramírez, y sobre todo para Cilia Flores, con quien se había generado la disputa final que había generado la salida de la Cancillería de Ramírez. Por lo tanto, esto es un proceso que viene ocurriendo. Para mí no es ninguna sorpresa. De hecho, te diría, Mario, la sorpresa es que tardó tanto tiempo en darse esta crisis. Lo mandan, como bien dices, de embajador en Washington ante las Naciones Unidas, como, sí, a regañadientes, pero también como una salida decorosa ante las acusaciones que también había en su contra, y también para neutralizar su operación política del interior de PDVSA, tal vez. No, yo creo que él había sido muy generoso con Cuba. Él había estado muy dispuesto a aumentar el subsidio de petróleo a Cuba, a firmar todos los contratos de cómo se compensaba con servicios que Cuba prestaba, aceptando lo que Cuba dijera, cuántos médicos había mandado, cuántos entrenadores había mandado. Y él fue muy, muy, muy débil en el manejo de la relación con Cuba, y por lo tanto yo creo que los cubanos lo vieron muy vulnerable ante acusaciones que sabían que se estaban acumulando en tribunales americanos, y creo que le exigieron a Maduro que no lo podían dejar en la calle y que lo tenían que proteger. Y por lo tanto va a Nueva York como embajador, que eso le da una cierta inmunidad, y así se mantuvo. Durante ese tiempo que él estuvo ahí, se fueron acumulando en tribunales americanos y en otros países acusaciones contra todo su entorno, por todo tipo de casos. Es decir, yo creo que tal vez no sería muy aventurado decir que debe haber al menos media docena de casos en tribunales americanos muy avanzados, algunos ya en sentencia, que han sido sentenciados, y otros que serán sentenciados, donde Ramírez es la persona de interés final de esos casos. Por lo tanto, yo creo que Ramírez tiene una serie de problemas jurídicos fuera de Venezuela, y ahora tiene una serie de problemas en Venezuela. De hecho, a veces estamos conversando hoy y nos planteábamos si no era que Venezuela estaba tratando de adelantarse a tratar de buscar la extradición de Ramírez del país donde está, que se rumora que es Italia, antes que los Estados Unidos pida la extradición. Y esta es una pelea por ver quién toma a Maduro primero, a quién toma a Ramírez primero. Porque en el fondo lo que hay es años de acusaciones de corrupción que recaen sobre el todopoderoso presidente de PDVSA, que a la vez era ministro de Energía y Minas, después se llamaba Ministerio de Petróleo, que es una cosa totalmente absurda, porque el órgano de control de petróleo de Venezuela es, en primera instancia, el ministerio,
y al estar en cabeza de la misma persona, eliminaste un punto de control. Muchas de estas transacciones que se ven, Claro. las aprobaba, las solicitaba la aprobación Ramírez como presidente de Petróleos de Venezuela y la aprobaba Ramírez como ministro de Petróleo. Entonces, es uno de los elementos. Y en el fondo, todos los elementos de control se dieron, porque aparte del ministerio, tienes la Contraloría General de la República y tendrías a la Comisión de Energía del Congreso, de la Asamblea Nacional, que debería de cumplir una función contralora y nunca la cumplió. Cuando intentó hacerla, como lo mencionaron ustedes en la introducción, en el año 2016, cuando el presidente de la Comisión de Contraloría era un opositor, Freddy Guevara, puso todos los papeles sobre la mesa y hoy Freddy está en la Embajada de Chile prácticamente en un preasilo. Entonces, ese es lo absurdo de todo ese tema. Cuando se intentó acusar y se trató de llevar, el gobierno reaccionó en contra y acusó fue al acusador. Pero a la larga lo que tenemos es un caso que tiene algo mucho más complejo. Detrás de este caso hay que ver otras cosas. Aquí hay más que todo una guerra de dos mafias. Una mafia que controló el petróleo durante muchísimo tiempo y otra mafia que está intentando y quizás ahora sí logró finalmente controlar a petróleo en una clarísima intención no de manejar una empresa petrolera, sino de utilizarla para otras cosas. Al nombrar a un general de la Guardia Nacional como presidente de PDVSA sin ninguna experiencia, no creo que la intención es mejorar la eficiencia de la compañía, aumentar la producción, mejorar las condiciones y las relaciones con los socios petroleros, porque esta persona no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que es un poco de juego de mafias y estamos en el principio de lo que yo creo que va a ser una confrontación muy cruenta, porque recuérdate, Mario, el petróleo es lo que hace andar esta economía. Todo el sistema político venezolano gira alrededor del petróleo. La economía depende del petróleo. La sociedad, lamentablemente, también depende de esta empresa que hoy en día está destruida y que lo que está viendo ahora es una pelea de rivales y no nada que la vaya a mejorar. Ahora, ¿por qué sería hasta ahora que se toma una acción como la que se toma, con una acusación ya penal, formal, prácticamente podemos decir está prófugo de la justicia Rafael Ramírez? ¿Por qué si ya se había neutralizado y ya no tendría los hilos del negocio petrolero, el más importante, o todavía mantenía esta lucha, estaba siendo parte de esta lucha entre dos mafias, como lo has tú descrito, Pedro? Mira, yo creo que lo que está manejándose aquí es una posición quizás adelantada, nuevamente te digo, del gobierno de Venezuela, que sabe que las autoridades de varios gobiernos están estudiando las actividades y evaluando las actividades de PDVSA en el tema del lavado de dinero. Se dice que PDVSA es hoy en día la lavadora más grande de dinero de los carteles colombianos, carteles venezolanos y carteles centroamericanos y mexicanos. Y en esa investigación yo lo que creo que ellos están tratando de picar adelante, diciendo, no, nosotros estamos investigando la corrupción, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ya desviando la atención. El arresto, por ejemplo, hace un par de semanas de 6 ejecutivos de Citgo. Los rumores que hay en los Estados Unidos es que algunos de esos ejecutivos, por ejemplo, estaban cooperando ya con las autoridades americanas en una investigación que se estaba haciendo sobre las actividades ilícitas de Citgo en los Estados Unidos y los citaron a Venezuela y en una reunión entró la contrainteligencia militar y los arrestó a los 6. Y eso fue, digamos, paso previo al arresto del presidente de Petróleos de Venezuela y el expresidente de Petróleos de Venezuela. Entonces aquí tenemos una situación en que los 3 últimos presidentes de Petróleos de Venezuela están siendo acusados de actos grandísimos de corrupción, pero en el fondo hay que preguntarse, entonces, ¿pero cuál era la función contralora del Estado? ¿Quién los nombró? O sea, ¿por qué cada vez que uno acusaba a PDVSA, lo acusaban a uno, lo criticaban a uno, decían que era la derecha, Claro, que son... claro. Nosotros llevamos muchísimo tiempo denunciando esto y resulta que ahora nos están dando la razón, pero están pretendiendo que es que nunca había habido acusaciones y que ellos nunca las ignoraron, ¿no? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué una relación de Rafael Ramírez con el chavismo pudo sostenerse y por qué después con el madurismo fue otra historia o es otra historia? Es que yo creo que el chavismo se está dividiendo naturalmente porque el chavismo que se quiere llamar originario, los que se sienten que eran parte integral del grupo de Chávez, no se quieren ir al basurero de la historia donde lo está llevando Maduro. Y por lo tanto esta separación es natural, es como un instinto de supervivencia donde uno ve al general Rodríguez Torres, a la fiscal, a varios otros miembros importantes y ahora Ramírez también en una situación de decir, yo no quiero irme con Ramírez, quiero crear una separación en que había un gobierno bueno que era con Chávez
y esta crisis que está viviendo el país hoy es culpa de Maduro, no culpa nuestra. En realidad es una ficción. Todo lo que está ocurriendo ahorita lo diseñó Chávez. La destrucción del petróleo de Venezuela se gestó durante los 10 años de Ramírez. La persona que manejaba PDVSA después de que se fue Ramírez, que es Eulogio del Pino, una persona muy cercana a él. Y básicamente Ramírez, como digo, es delirante cuando él dice aquí no está pasando nada. La pregunta, Mario, que sí es interesante es qué pasó en la relación de Ramírez con Cuba. Porque si Cuba en el 26 de diciembre del 2012 sirvió como su protector y obligaron a Ramírez, obligaron a Maduro a nombrar a Ramírez en Nueva York como embajador y así darle protección, ¿por qué ahora parece Ramírez vulnerable? Lo quitan de su protección, está en un país que se dice que es Italia, que tiene tratado de extradición tanto con Venezuela como con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es decir, ¿qué está ocurriendo dentro de Cuba para que no sigan protegiendo a quizás el mejor amigo que tuvieron, la persona más solícita, la persona que se entregó más y que estuvo dispuesto a darle las mayores prebendas a Cuba? Porque no era solamente el petróleo, y no solamente, como te decía anteriormente, cómo se compensaba el petróleo, pero también era la facilidad de utilización de todo tipo de aviones de PDVSA para llevar dinero a financiar a partidos políticos en todas partes del mundo, bajo una estrategia muchísimo más castrista que venezolana. Entonces, toda esa compra, todo ese financiamiento de partidos afines al castrismo, afines al chavismo alrededor del mundo, se hizo con Ramírez jugando muy el facilitador de ese dinero y de la logística para ese transporte que casi siempre era en efectivo. Entonces uno no entiende. La gran pregunta que me hago yo, que no te la puedo responder yo, pero la dejo en el aire, es ¿qué pasó en Cuba para que Maduro se haya sentido suficientemente cómodo de salir del paso y ahora acusar penalmente al mejor amigo de Cuba? Pues ahí está la pregunta. Gracias por ayudarnos a entender esto. El analista y consultor financiero Pedro Burelli en vivo desde Washington. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tu participación. Muchas gracias.